Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hoy tenemos un conversatorio, es el número 7, ¿sí? Ya estamos transmitiendo desde Facebook y por la plataforma Zoom. Este conversatorio se llama Arqueología Marítima, narrativa sobre el devenir humano en el planeta azul. Antes de comenzar, bueno, la verdad que, y esto lo digo en lo personal, nos tocó un día complicado, más allá de todo lo que ha sido complicado este 2020, complicado hoy también por una cuestión, al menos para quienes nos sentíamos muy cercanos por diferentes cuestiones con Diego Armando Maradona. Bueno, hoy tocó estar en su fallecimiento, así que bueno, nada, que en paz descanse y bueno, y a seguir adelante con el gran Diego. Bueno, en principio eso, y creo que es un conversatorio bastante interesante ya por la temática en sí, muy particular, donde seguramente tendremos muchas preguntas del público, y bueno, como ya hemos hablado, las vamos a ir manifestando a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Bueno, en principio tenemos dos equipos de investigación que nos gustaría que se presenten, cada cual de ustedes, que nos cuenten qué están haciendo brevemente, y bueno, damos lugar al equipo del PROAS, del INAPL, para que se presenten, y después seguimos con el equipo de investigación del Instituto de Arqueología. Bueno, arranco yo. Mi nombre es Julieta Frer. Yo soy licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación a Arqueología por la Universidad de Buenos Aires. Hice un máster en Arqueología Náutica y Subacuática en la Universidad de Cádiz, España. Y actualmente soy una especie de ser liminal que está entre etapas esperando para iniciar los estudios de doctorado. En cada una de estas etapas estuve trabajando con temas distintos, pero ahora estoy más enfocada en el estudio de la expansión comercial británica a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo en territorio Patagonia, estudiado específicamente a partir de cargamentos de losa, cargamentos cerámicos, y enfocándome un poco en cuál era el rol de estas localidades en relación al comercio Atlántico-Pacífico, siendo que para estos momentos digamos, el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, eran un pasaje necesario para comerciar con el Pacífico desde Europa. Así que bueno, eso. Muy bien. ¿El resto? Oni. Bueno, gracias Guille. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo soy Mónica Grosso, soy arqueóloga, también como Julieta me licencié en la Universidad de Buenos Aires, donde después hice el profesorado también en Ciencias Antropológicas y el doctorado en temas de arqueología marítima. Soy investigadora en el programa de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que está en Buenos Aires, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Y a lo largo de estos años he trabajado en distintos proyectos, en general la mayoría en Patagonia, y la mayoría involucrando distintas temáticas, pero en general también teniendo como foco común estudio de naufragios, entre los siglos XVIII y XIX principalmente, XX, y también actividades de divulgación, de gestión, de protección del patrimonio. Bueno, después ya iremos contando un poquito más de los proyectos, pero básicamente estoy trabajando en un proyecto junto con Cristian Murray y otros colaboradores vinculado a la explotación de recursos marinos en el siglo XIX en la Patagonia. Muy bien. Guillermo. Bueno, yo soy Guillermo Gutiérrez, también soy arqueólogo. Me formé con el programa de arqueología subacuática del INAPL, no con ellos, pero ahora estoy residiendo en Madrid y trabajo en el IDEAUS del CCT SEMPAD de CONICET en Puerto Madryn. Y en las temáticas de trabajo que me ha abocado fue principalmente la arqueología de naufragios, haciendo foco en los cambios tecnológicos del siglo XIX y XX, qué sucede también con los naufragios después de que el barco se pierde, y actualmente estoy trabajando más que nada en desarrollo de estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural subacuático, acá en Puerto Madryn. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pasamos al otro equipo del Instituto de Arqueología. ¿Quién, Nicolás, querés comenzar? Bueno,
Comienzo yo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, ante todo, y felicitaciones por la iniciativa, que es buenísima, la verdad. Mi nombre es Nicolás Ciarlo, soy licenciado y doctor en Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hice mis estudios de tesis de licenciatura y doctorado con temas de arqueología marítima, puntualmente cuestiones vinculadas a la arqueología náutica. Y en la actualidad soy investigador de CONICET, el Instituto de Arqueología, de la misma casa, donde también soy docente. Doy clases en dos posgrados, uno de una especialización en Patrimonio Cultural Sumergido en Colombia, y en la maestría de Arqueología Náutica y Subacuática de la Universidad de Cádiz, donde Juli también cursó. Y en materia de investigación, básicamente para resumir, durante el doctorado me dediqué a trabajar sobre la industria naval y metalúrgica en un periodo muy concreto entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, a partir de restos de embarcaciones de guerra de origen británico, francés y español. Y a lo largo de los años, sobre todo a partir de los últimos 4 o 5 años, me he ido vinculando cada vez más con profesionales y estudiantes con los que estamos trabajando, ampliando las escalas de análisis, ampliando los temas también, y trabajando no solamente con estos procesos tecnológicos en un periodo de industrialización en Europa, sino el impacto que generó en los territorios de ultramar, sobre todo en lo que eran las colonias o ex-colonias americanas, en México, Chile, Uruguay y acá en Argentina. Muy bien. Sí, a ver, Sergio. Sí, Sergio o Andrés. ¿O yo? Sí, cualquiera, por supuesto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. También dar las gracias por la invitación a participar en un espacio tan interesante. Yo me llamo Sergio López Martín. Soy graduado en Historia y Patrimonio por la Universidad de Burgos, aquí en España. Hice un máster en Historia y Patrimonio Naval por la Universidad de Murcia y el máster en Arqueología Náutica y Subacuática de la Universidad de Cádiz. Y actualmente desarrollo mi tesis doctoral en la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar de la Universidad de Cádiz, centrándome en los elementos de sujeción, es decir, clavos y pernos, empleados en la construcción naval de embarcaciones oceánicas del siglo XVII, y a partir de esto poder estudiar esos procesos tecnológicos de la época. Muy bien. Y Andrés, tu turno. Yo soy Andrés Ucoloto, soy de México, soy licenciado en restauración de bienes muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente en Guadalajara. Al final hice una especialidad en conservación de materiales subacuáticos y empecé a trabajar en la Subdirección de Arqueología Subacuática aquí en México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tengo una especialidad del Instituto Politécnico Tomar en Arqueología Subacuática y actualmente estoy por terminar la maestría en Arqueología aquí en México. Mis temas en los que más me he desarrollado en cuestión de arqueología subacuática o náutica han sido la conservación de materiales en contextos subacuáticos y en la maestría estoy desarrollando investigación sobre revestimientos del siglo XIX, en específico de una aleación que se llama MUNS, como un elemento para ayudar a la datación de pecios. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Bueno, ahí ya diste una palabra que esa la podemos retomar después, no ahora. Hablaste de pecios y sería interesante saber de qué se trata cuando hablamos de pecios, pero quizás no es el momento. Para comenzar sería interesante que un poco nos posicionemos, ustedes, por supuesto, en cuanto a qué se entiende por arqueología marítima, ¿no? ¿Por qué no hablar, o sí, de arqueología subacuática? ¿Por qué en algunos textos se habla de arqueología náutica? Bueno, que nos cuenten un poco como para posicionarnos conceptualmente y ya después arrancar con la cuestión más metodológica, que es interesante como tema, ¿no? Así que bueno, quizás del PROAS pueden comenzar. La idea es que vayan comentando de cada grupo, ¿sí? Si algo no queda que falta, puede complementar el otro equipo. Y que sea una charla bastante, no sea un monólogo, sea bastante ameno, así que a relajarse. Bueno, el equipo del PROAS, si quieren comenzar contando.
Eso. Bueno, vamos a comenzar contando sobre esto de que es el panorama conceptual, porque hay muchas palabras que van de llamar a esto que es nuestra especialidad. Hay algunas por las que nos decantamos más. Sin duda, arqueología subacuática es un concepto operativo que sirve mucho, pero de todos modos hace alusión más al ambiente en el cual están sumergidos restos. Cualquier registro arqueológico que esté en un contexto sumergido implica quizá un abordaje metodológico específico, pero los contextos son muy variados, hay maneras muy distintas de clasificarlos, e incluso hay contextos que son como híbridos, ¿no? Que podemos pensar, bueno, ¿esto dónde entra? Entonces, cuando hablamos de arqueología marítima, hablamos de ciertas preguntas de investigación que tienen que ver con cómo se relacionaban las sociedades con los cuerpos de agua, específicamente con el mar. Cuando hablamos quizá de arqueología náutica, tiene que ver más con lo que mencionaste, que son los pecios, los naufragios, las muy diversas embarcaciones que existen, que existieron durante el tiempo para conectar sociedades muy diversas. Y sin embargo, cuando hablamos justamente de arqueología subacuática, vamos a hablar de contextos tan diversos como, por ejemplo, una ofrenda real en un cenote, ¿no? Eso también implicaría otros campos disciplinarios, implicaría hablar de arqueología prehispánica, o cuando hablamos de una ciudad sumergida, vamos a tener que necesariamente charlar también sobre arqueología urbana. A veces los sitios arqueológicos que están sumergidos pueden estar allí por accidente, como digamos, comúnmente se pensaría que es un naufragio, porque se inundó, por el incremento en el ascenso en el nivel del mar, o la acción humana. Hay toda una serie de sitios que se pueden decir subacuáticos que no necesariamente caen en el espectro de lo que denominamos arqueología marítima o arqueología náutica. Justamente con Nico habíamos pensado muchos de estos sitios híbridos, incluso en la ciudad en la provincia de Buenos Aires. Nico, no sé si querés contar de algunos de estos ejemplos que habíamos pensado. Sí, yo quisiera agregar que toda especialidad, sobre todo una disciplina tan amplia, abarcativa como la arqueología, se define en función fundamentalmente de un método de análisis, de un objeto de estudio y un marco conceptual y teórico. Y las especialidades, digamos, que tienen el rótulo que cumplen con estos criterios son la arqueología marítima, la arqueología náutica. La arqueología subacuática en ese sentido se queda un poco corta porque remite exclusivamente a un ámbito de situación de los restos y a un método particular de trabajo, de recuperación de datos. Por otro lado, hay que tener en cuenta, igualmente es operativo, ¿no? Porque en el campo de la conservación hay especificidades propias del ambiente sumergido, en el campo de la legislación también, entonces es un término que se ha acuñado hace muchas décadas y se sigue empleando. Pero en materia de investigación, realmente no había una frontera clara entre los territorios acuáticos y el terreno propiamente dicho continental o insular de donde vivían las personas del pasado. Entonces, no hay que pensar estos espacios como lugares de frontera, sino que son lugares de articulación, de conexión, de vínculos, de tránsito. Y en ese sentido, la realidad no admite esta diferenciación entre arqueología terrestre o arqueología subacuática. En definitiva, es arqueología, y las problemáticas que trabajamos son transversales. Y ya no importa tanto si el sitio del naufragio se encuentra bajo el agua o en tierra, sino que importa lo que estamos estudiando a partir de esos restos. Y para poner un ejemplo muy concreto de un proyecto que estamos trabajando ahora en Patagonia, en toda la zona de Patagonia, en realidad el sur de la provincia de Buenos Aires, allí, bueno, ocurrieron un sinnúmero de actividades náuticas, navales, marítimas, y una de ellas fueron 2 campañas del Imperio de Brasil que en 1827 intentó tomar el fuerte de Carmen de Patagones. Y como resultado de la primera campaña fallida, un número importante de los marinos esclavos negros que iban a bordo de los barcos imperiales de Brasil fueron capturados, liberados por las fuerzas nacionales en el marco, digamos, de lo que fue una contienda internacional y una contienda marítima náutica, y luego fueron enviados a cientos de kilómetros al centro de la provincia de Buenos Aires a construir
como mano de obra para construir el fuerte Cruz de Guerra, que fue un fuerte muy importante de la línea de frontera de 1828, a un escenario completamente distinto. Y esto básicamente lo que nos dice es que las personas circulaban de un lado a otro y en definitiva la materialidad o la evidencia con la que trabajamos nosotros nos hablan de estos procesos de circulación. Muy bien. Bien. O sea que ahí, ya cuando estabas hablando, Julieta, un poco en relación a lo que plantearon, a lo que comentó Andrés, cuando había como un sinónimo de sitio, ¿cómo nos posicionamos ante esa palabra, ¿no? Sobre todo porque pensando el público, son términos que bien específicos dentro de la arqueología, en este caso, sí, la arqueología marítima, y entonces cuando hablamos de las particularidades del pecio, digamos, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Y saca... No sé si, Andrés, que vos podemos hacer, Andrés, ya que tiró ahí el tema, podemos... Sí, quizás los metí en aprietos al decir pecio, pero bueno, un poco, yo lo utilizaba como bueno, la definición que a mí siempre pienso en pecio, que en realidad es la de la RAE, de que es todo, cualquier, se me fue la palabra, disculpa, es una... Cualquier resto sumergido, ¿no? Resto, Sí, fragmento. sí, cualquier fragmento, o puede ser desde un barco hasta un avión, una estructura que pueda ser móvil, que esté sumergida, a eso se le considera un pecio, ¿no? Igual, en este caso, yo lo utilicé para referirme a un naufragio, porque es a lo que yo más me he dedicado. Acá en México tenemos, y de hecho lo comentaba, tenemos tanto embarcaciones sumergidas como también aeronaves sumergidas de la Segunda Guerra Mundial, y que también se estudian, pero no como, digamos, en lo que entraría la arqueología náutica, ¿no? Se estudia como un pecio y como un elemento también parte de la historia y interesante para investigaciones, ¿no? Eso era lo que... Quizá la tradición en Argentina es más, cuando hablamos de un barco hundido, es más hablar de naufragio y por lo menos por mi experiencia en España se le dice más pecio. Existe como esa forma de denominarlo, pero sí, estrictamente la definición así sacada de la RAE implica cualquier tipo de estructura. Sí, puede significar eso, pero realmente más bien el pecio es para referirse al naufragio, a lo que es el barco hundido y a los restos asociados a él. O sea, denominar pecio a otro tipo de sitios subacuáticos, ahí quizás haya un poco más de discusión en varios círculos, pero lo más asumido es que cuando hablamos de pecio, hablamos de un barco hundido. El resto no son pecios. Dejar eso claro, pues para evitar un poco las confusiones, yo creo, mejor. Y bueno, hablando sobre las particularidades que comentabais, pues claro, quizás lo que normalmente se asocia cuando hablamos de arqueología marítima o de arqueología subacuática es la excavación de eso, de un pecio, de un barco hundido, ¿no? Ya, bueno, Julieta ya ha señalado que realmente hay otro tipo de sitios, podemos encontrar muelles, zonas portuarias, etcétera, pero quizás en el ideario colectivo lo más fuerte es la excavación de un barco. Y aquí hablar, pues que bueno, que el barco realmente se forma como un accidente, ya sea natural, pues por una tormenta, un huracán, o por la acción del hombre, como un error de navegación, o por un propio combate, pero no estaba destinado a hundirse. El barco se fabrica para que navegue. Y, pues bueno, una de las grandes particularidades que encontramos de un pecio frente a un asentamiento terrestre, por ejemplo, es que no vamos a ver una sucesión de cronologías. Los restos se van a corresponder con el momento en el que se hunde el naufragio. Aquí, bueno, igual hay algunas excepciones. Me viene a la mente ahora el ejemplo del bergantín Mentor, un barco americano, un bergantín americano que el embajador inglés en Grecia en 1802 utilizó para llevarse varias piezas arqueológicas, entre ellas los mármoles del Partenón, y que se hundió en el viaje, ¿no?
y que a los 3 años hicieron un rescate de los restos, pero no pudieron recuperar todo, y desde 2012 en Grecia se están llevando a cabo excavaciones arqueológicas de ese barco hundido, y aparecen restos junto a lo que es el bergantín americano de principios del siglo XVIII, aparecen restos del siglo II a.C., del siglo XIV, pero estos son excepciones. O sea, realmente lo normal que encontramos cuando estábamos en un barco es que si el barco es del siglo XVII, los restos sean del momento o de las décadas justo anteriores a un barco, en función de si hay reutilización de esos elementos dentro del barco o no. Bien. Les hago una pregunta, entonces, haciendo como un resumen. ¿Pecios serían las materialidades que quedan sumergidas? Pecio sería el barco y los restos asociados a esto. O sea, todo lo que hallemos en un barco hundido, en un pecio, tiene también la consideración de pecio. Pero, por ejemplo, lo que sería una aeronave, un avión, no se podría considerar pecio. Tendría la consideración de avión o aeronave. Claro, acá justo en el chat hay un comentario de Raúl González, dice, naufragio es el hecho y el pecio son los restos que deja ese naufragio. Es un comentario, no sé, ahí... Pero bueno, es interesante, digamos, la charla porque, bueno, deja en claro los conceptos que a veces usamos dentro de la arqueología y que, bueno, si bien estamos hablando de una disciplina única que es la arqueología, tenemos conceptos muy dispares dentro, digamos, de lo que es desarrollar la arqueología con alguna disciplina en particular o inclusive también dentro de las regiones donde estamos trabajando, ¿no? Bueno, muy bien. Incluso para evitar la ambigüedad, muchas veces solemos usar el término proceso de naufragio como algo que se va dando para distinguirlo de a veces el sinónimo que uno suele utilizar coloquialmente para referirse al naufragio, como sinónimo de pecio, pero es más correcto utilizarlo como el proceso en el que el barco se pierde o pasa el contexto arqueológico, por decirlo de alguna manera. Bien. También hay que tener en cuenta que los conceptos como tales engloban ciertas cosas y dejan afuera otras, y en las fronteras de esos conceptos a veces nos encontramos con situaciones que son difíciles de encajar, como puede ser, por ejemplo, el alige de un barco frente a una encalladura, o la pérdida de un ancla, ¿no? Que es producto directo de una actividad náutica, pero donde no necesariamente hubo un naufragio. Entonces hoy nos podemos llegar a encontrar, sobre todo en los fondeaderos y otros tipos de fondos o circunstancias, con restos de barcos, pero que no necesariamente son indicios de un naufragio. Ahí justo Guillermo dijo la palabra procesos. La mayoría de la gente se pregunta, los procesos de formación de sitio subacuáticos, ¿qué onda? ¿Qué nos pueden contar? Y creo que pasa lo mismo que en algún punto, lo mismo que en tierra, ¿no? Tenemos un poco lo que podríamos caracterizar como los ambientales o los naturales y después los de orden antrópico, o sea, eso sigue siendo, se sigue manteniendo. Claramente quizás el impacto antrópico en algunos contextos sea mucho menor que en los sitios terrestres, me imagino. Pero bueno, sí, el agua salada o el agua dulce en general tiene un efecto que por un lado facilita la conservación, pero por el otro hace muy complejo la recuperación de materiales en proyecto arqueológico, pues bueno, después hay un proceso de conservación bastante más difícil y acá, bueno, dejo a la gente más experta en conservación que yo. Claro, por ahí, o sea, yo quisiera comentar que el agua, tanto el agua salada como el agua de mar, tiene algunas características que nos permiten que, en cuestión de conservación y hablando específicamente de características físicas y químicas, ser muy estable. ¿A qué me refiero con esto? Y como con fines prácticos, pensemos todas las cosas que se mantienen en un clima estable, con humedades constantes, con temperaturas constantes, suelen conservarse mucho mejor, en términos generales, ¿no? habrá excepciones y habrá el mar y condiciones muy específicas, pero sí, en términos generales, los objetos que se conservan abajo del agua, por estas cuestiones de estabilidad, tanto química como física, hacen que se conserve muy bien. El gran problema, y desde mi punto de vista, que hay en la conservación de objetos abajo del agua, sumergidos, es justamente los daños antrópicos.
acá en México ha habido muchos casos en los cuales estas ideas de cazatesoros, de extracción de souvenirs, han hecho que muchas embarcaciones, muchos naufragios se deterioren y se deterioren irreversiblemente, ¿no? Quizá los deterioros que pueden ser causados por estos efectos químicos o físicos es algo que podemos prever y son muy lentos o se ralentizan a través del tiempo, pero los antrópicos pueden ser de un día para otro, se acabó el sitio. Y un ejemplo de esto es el sitio que ha trabajado, bueno, Nico y Sergio, 40 Cañones, que en los 80s, para extraer materiales, se dinamitó. Había grandes concreciones coralinas y para extraer algunos objetos con fines de investigación, pero también con estas ideas de descubrimiento, de extraer objetos, se dinamitó todas las estructuras coralinas y desapareció tal cual el contexto como estaba anteriormente, ¿no? La distribución de los cañones ha cambiado por justamente este proceso de dinamitación. Muy bien. Y ahora... Perdón, sí, Mónica. Sí, que también un poco en esto de pensar los procesos de formación, o sea, para quienes no están familiarizados con la arqueología, básicamente se trata de que nosotros lo que intentamos estudiar o conocer es algo que sucedió hace mucho tiempo, algo que estaba en funcionamiento, gente que se estaba relacionando, un barco que estaba navegando, y que lo que nos encontramos hoy en día son esto que estábamos tratando de ponerle nombre, resto, pecio, naufragio, y que bueno, hay toda una interpretación que hay que hacer, la arqueología tiene una metodología, técnicas, digamos, tiene herramientas justamente para poder darle sentido a todo eso que vemos, tratando en primer lugar de interpretar qué es lo que le ha pasado, como dijo Guillermo, esto que es, en general es un proceso de un naufragio, y tiene que ver con lo que es el barco como un tipo de sitio arqueológico, o sea, originalmente lo que era un barco, simplemente y complejamente era una estructura flotante, ¿no? Entonces, el naufragio puede ocurrir muy rápido por un accidente, ser un evento catastrófico, y en el mejor de los casos, como comentaba Andrés, que se produzcan condiciones ambientales muy favorables y podemos tener una situación muy parecida a lo que es hoy en día Pompeya, por dar un equivalente, ¿no? La ciudad de Pompeya. Pero hay otros procesos que duran días, tormentas, las embarcaciones que pueden estrellarse contra rocas, y los restos quedar distribuidos, como vemos en muchos casos en Patagonia, a lo largo de kilómetros, restos de un barco, restos de madera de un barco, ¿no? Entonces el panorama es bastante variable y la dinámica es bastante variable porque justamente lo que llamamos, por ejemplo, la franja intermareal o cercana a la costa, esta franja que cuando baja la marea queda descubierta y cuando sube la marea queda cubierta por el agua, son zonas muy dinámicas, lo mismo que cualquier zona donde rompen las olas, más si hay rocas. Entonces, es algo muy particular en cuanto al estudio de la arqueología de naufragios, entender estos procesos y la dinámica, realmente es muy compleja. Acá una persona estaba comentando, Raúl González preguntaba también que a veces se rescatan, y es verdad, a veces se rescatan y vuelven a funcionar las embarcaciones, pero a veces se rescatan solo el cargamento y queda la embarcación, ¿no? Bien, sí, ahí Raúl está haciendo algunos comentarios. Ustedes pueden ir siguiendo el chat, ¿sí? Pues van siguiendo el chat y cualquier cosa, o pueden ir. Comentamos también. Por ahí también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ahora, bueno. No, perdón. Perdón, no quería hacer una acotación totalmente. En línea con lo que decía Moni, sobre todo para desmitificar un poco la práctica del arqueólogo marítimo subacuático. La verdad que son muy pocas las oportunidades en vida, creo, de nosotros, los profesionales, que tenemos para trabajar en sitios excepcionales, como pueden ser la SWIFT en Argentina o el BASA en Europa, u otros sitios que están dispersos por el globo, pero que son muy pocos, son muy puntuales.
en general trabajamos con materiales muy fragmentados y a veces ya no solamente nos cuesta, a veces es difícil reconstruir el proceso de hundimiento, sino a veces es difícil reconstruir el propio barco o entender de qué barco tenemos frente a nosotros. Y esto se complejiza aún más porque hay situaciones en determinados contextos ambientales de palincesto, que es, digamos, para los que no son de arqueología, la mezcla, la superposición de distintas ocupaciones o eventos que dejan restos materiales de diferente época. Y esto se da muchísimo, sobre todo en fondeaderos o en contextos portuarios, donde hay, además, no solamente de haber naufragios, hay pérdida de material intencional o no. Y entonces los arqueólogos nos encontramos con estas situaciones que son realmente muy complejas. Muy bien, gracias por la aclaración. Y sí, algo interesante, esto de desmitificar un poco cómo es la tarea de la arqueología marítima, está bueno traerlo a colación, porque justamente nos pasó cuando estábamos organizando, digamos, ya habíamos hecho la difusión del conversatorio, llamaba mucho la atención, bueno, cómo es hacer arqueología dentro del agua, y quizás ustedes también se lo habrán preguntado miles de veces, no es una pregunta que va a estar acá sí o sí, de parte nuestra, así que quizás sea interesante que nos puedan contar, ¿no? Cómo llevan a cabo esta tarea de la búsqueda, la recreación de contextos, algo tan común hablar dentro de lo que es la arqueología, ¿no? Sobre todo esto que comentaste, Mónica, de estar encontrando restos a lo largo de una playa, y estamos hablando de kilómetros y kilómetros de partes de lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se preparan para esa actividad? ¿Cómo la llevan a cabo? Quizás nos puedan contar, Sergio, en tu caso, bueno, ustedes tendrán seguramente alguna particularidad en España, y bueno, después que nos puedan contar también en Argentina cómo lo llevan a cabo, ¿sí? Vale. Bueno, aquí lo primero, siempre, que es algo que la gente se suele sorprender, casi siempre es el trabajo de archivo. Si vamos a trabajar con un barco, con un pecio de época moderna, es irse al archivo. En el caso de que estemos buscando un barco en concreto, pues es ir a buscar información sobre ese barco, toda la información que se pueda. En el caso de que sea al contrario, de que sea porque aparece un pecio, aparecen unos restos en alguna actividad portuaria, como puede ser un dragado, en algunas obras, también hay que ir al archivo. La cuestión es que el trabajo en archivo siempre va a ser el primer acercamiento para conocer qué es lo que vamos a trabajar. Es uno de los trabajos que, al menos en mi opinión, no sé qué opinarán mis compañeros más arqueólogos, que va a ocupar más tiempo del proyecto. Para que se hagan una idea, esto puede llevar hasta un 80% del tiempo total que va a tener un proyecto, siempre y cuando teniendo en cuenta pues, cuánta gente y con cuántos medios podemos invertir en esto. Pero es lo que digo, lo primero es conocer. Entonces, para ello, pues hay que saber a qué archivos tenemos que ir. Y para ello, pues bueno, siempre vamos a tener, en el caso de que vayamos a buscar un barco en concreto, siempre nos va a ayudar pues conocer de qué nacionalidad era, en qué cronología navegó, la institución a la que pertenecía. Y una vez hecho esto, tenemos que definir qué es lo que queremos saber de este pecio, porque los archivos tienen una enorme cantidad de información y hay que saber priorizar. Entonces, bueno, pues se va al archivo, se busca la información. Para ello hay diferentes tipos de documentación que nos pueden ayudar y que son muy específicos, pues como, por ejemplo, las pinturas y los grabados nos pueden ayudar a ilustrar alguna batalla. Las fotografías aéreas, los mapas y las cartas de navegación son lo que más suele ayudar a la hora de localizar un punto, la ubicación de un naufragio, pero también nos ayuda a comprender en parte lo que es el entorno en el que vamos a trabajar, el entorno en el que se dio ese barco, y también puede ayudar, algo que habéis estado comentando, a la conservación, o que hablaremos después de ello, a la conservación de ese sitio, ¿no? También pues tenemos planos de embarcaciones, diarios de navegación, listas de pasajeros, manifiestos de carga, registros portuarios. Ahí hay que saber buscar la información. Que esto no tiene por qué hacerse todo al principio, aunque sí que he dicho que es lo primero que hay que hacer. Hay veces que cogemos la información, encontramos la información, vamos a trabajar en el pecio y de repente pues nos encontramos algún resto que no cuadra con lo que conocemos, o nos aparece algún aspecto que decimos, queremos indagar en ello
porque en un principio no pensamos que se iba a poder investigar y de repente sí se puede. De esto se puede hablar, del trabajo en archivo se puede hablar largo y tendido, pero no tenemos tiempo. Y lo que sí me gustaría dejar claro, y creo que es importante remarcar, porque siempre hay mucha gente que lo suele preguntar, y es que si ya todo está escrito en los archivos, ¿por qué excavamos, no? Y pues bueno, ahí es decir que no todo se dejaba por escrito, o sea, arqueología y trabajo archivístico siempre son complementarios. Ahí, pues bueno, no todo se escribía, pues porque hay veces que eran actividades mundanas que no merecía la pena o no se consideraba que tenían la importancia como para escribirlas, o porque eran actividades ilegales. Piensen que, por ejemplo, podemos encontrarnos un barco con una carga, pero que esa carga no coincide con lo que hemos encontrado en los registros del archivo y no ha pasado por ningún puerto antes. ¿Esto a qué se podía deber? Bueno, a que no se hayan conservado esos restos, pero también nos puede estar hablando de la existencia de contrabando, que eso no quedaba realmente reflejado. O también muchas veces pasa, no se conserva la documentación, entonces no podemos conocer todo a través del archivo. Pero como a mí me gusta decir, historia y arqueología son dos caras de una misma moneda, y mientras que la arqueología nos brinda una información, la historia nos brinda otra, pero para poder conocer todo hay que tener una visión completa. Entonces hay que utilizar ambas dos fuentes. Y bueno, luego lo que es la metodología en sí tampoco cambia en exceso. No sé si igual alguno de mis compañeros quieren continuar para que esto no sea tan monotemático. Mónica, vos No, se me querés... ocurría, sí, se me ocurría cuando te escuchaba, Sergio, también que nuestra mirada como arqueólogos también siempre es de interrogar, ¿no? Y también tenemos esa mirada con aquello que está escrito, lo que llamamos en general fuentes escritas. Pueden ser igual también imágenes pictóricas, por ejemplo, se me viene a la mente ahora, en el caso de los barcos militares argentinos, hay distintos tipos de embarcaciones, por ejemplo, en el comienzo de las escuadras del almirante Brown, que fue inicialmente un comerciante irlandés que llegó al Río de la Plata a hacer su camino, y terminó involucrado en una de las campañas más importantes para lograr la independencia, digamos en la parte naval, y al principio usaban embarcaciones que eran mercantes, que se adaptaban a las funciones navales, y bueno, algunas de estas embarcaciones no se sabe mucho cómo eran, entonces bueno, a veces algunos relatos históricos se basan, por ejemplo, en obras pictóricas, pero estas obras pictóricas a su vez están basadas, ¿no?, en interpretaciones. Entonces, bueno, siempre nuestra mirada es de interrogar cómo se generó eso que estamos utilizando como fuente, ya sea una carta, un documento elevado a una autoridad, una obra pictórica, porque también partimos de entender que siempre hay intencionalidades, no necesariamente, obviamente hay situaciones en las cuales adrede se pretende ocultar, como sería el caso de un contrabando en una documentación oficial, pero a veces hay intenciones o ideas acerca de las cosas, pero que después no se logran llevar a cabo, ¿no? Claramente en la época de la colonia, quizás entre las autoridades españolas que están a tan gran distancia y quizás con tan pocas posibilidades de llevar a cabo algunas cuestiones en concreto. Se me viene el caso, los estudios que están haciendo el equipo de Silvana Buscaglia y Marcia Bianchi, dos arqueólogas que trabajan con establecimientos coloniales en Patagonia, ¿no? En claves coloniales muy aislados. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con las ideas de la Ilustración, aquello que se proclama, que se espera que se haga, y qué pasa con la realidad, ¿no? Con lo que se pudo, lo que se quiso hacer. Sí, me quedé pensando y si me quedaba pensando, ¿no? Demos un giro al conversatorio y vamos a algo mundano, como dijo Sergio, o algo cotidiano, que ha salido en los conversatorios que hemos tenido anteriormente. La otra vez tuvimos el de alta montaña y nos contaban los equipos
cómo se preparaban para hacer esa arqueología de alta montaña. Ahora, trasladado a ustedes, ¿cómo se preparan? Equipo, preparación física, tienen que tener permiso ya sea de prefectura, carné de buzo. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Bueno, Dale, Nico, no, dale. dale. Bueno, desde el punto de vista administrativo, tenemos que tener libreta de uso profesional científico. Eso desde el punto de vista, bueno, se tienen que pedir permisos y hacer todo el tema de solicitar el acceso al sitio y toda la cuestión, pero bueno, después en la cuestión práctica, lo más importante es atar todo lo que flota. Todos los materiales de trabajo, todo lo que vamos a utilizar. Pero hablando en serio, lo importante creo que es la planificación, tener bien en claro lo que uno va a hacer, porque la primera dificultad que uno tiene es que no puede hablar con el compañero de trabajo. O sea, uno se sumerge, va a hacer lo que se planificó, y por más que uno pueda tener un lenguaje de señas o explicar una pequeña situación, una vez que uno está en la cuadrícula, ya sea que se está excavando, o si está prospectando o haciendo un dibujo, el diálogo con el compañero ya no existe, o existe muy, muy básico. Y siempre tener un plan A y un plan B, porque por ahí tenemos planificado una actividad bajo el agua, y luego, porque empezamos a excavar o empezamos a prospectar, ese plan cambió y hay que redireccionarlo. Así que bueno, y siempre es muy importante la comunicación entre el recambio de parejas para saber qué sigue y cómo adaptar el trabajo. Esa me parece una de las principales dificultades o particularidades que tiene la arqueología subacuática, ¿no? Si bien hay máscaras que permiten hablar de buzo a buzo, buzo a superficie, me parece que eso, y la maximización del tiempo, porque por turno de buceo podemos tener desde, no sé, de mínimo 30, 15 minutos hasta como mucho hora y media, por lo menos en las costas argentinas, ¿no? Así que bueno, eso me parece hay algo que decías que están preguntando ahí por de fondo. Viste que vos dijiste que tenés que tener la libreta de buzo científico. ¿Es diferente a la libreta de buzo profesional? No, es una variedad de la de buzo profesional. Ajá. Y esto, en el caso de buzo científico, te lo avalaría, de la institución que venís, o del estudio de la rama científica que venís. Sí, lo que necesitas es título habilitante, en nuestro caso es arqueólogo. Cortó la conexión, ¿no? Sí, porque hay una tormenta increíble, se levantó. Hola. Sí, ¿no? Pero se le cortó a Guillermo, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno. Sí, si quieren lo completo. Porque si no volvió, básicamente nosotros como arqueólogos tenemos, dependiendo del país en el que estemos trabajando, una serie de requisitos formales vinculados con el trabajo en el agua. Son requisitos formales que van en paralelo con los requisitos que tiene cualquier otro arqueólogo, y en ese sentido nosotros de hecho no somos una especie rara ajena al ámbito de la arqueología. De hecho, Moni recién comentaba, la arqueología marítima, por lo menos en Argentina, está muy ligada también a la arqueología histórica, y nosotros, la mayoría de nosotros nos formamos en arqueología en tierra, en excavaciones en tierra. Las excavaciones debajo del agua tienen una serie de particularidades, pero básicamente el espíritu que seguimos es exactamente el mismo, tratar de aplicar una serie de técnicas disponibles, recuperar la mayor información posible de ese sitio, o de esos restos. Y entonces, desde que se constituye la especialidad como tal, allá por la década del 60 del siglo pasado, la lógica que se siguió es tratar de trasladar los principios de la práctica y las herramientas que se utilizan en tierra a otro contexto. Entonces, básicamente nosotros, como arqueólogos, porque primero y principal somos arqueólogos y después somos buzos, con nuestra lógica del trabajo de excavación en tierra, y obviamente en base a la experiencia de numerosos profesionales que han trabajado en ambientes sumergidos durante décadas, tratamos de aplicar determinadas técnicas para resolver preguntas particulares. Y esas técnicas van a depender no solamente del ambiente, sino de las condiciones que presente el sitio.
Muy bien, ahí Ahí entró. en Facebook nos dejaron una pregunta también que dice, ¿hasta qué profundidad estuvieron laburando, más o menos? En general, cualquiera puede responderlo. No sé, Julieta, tu experiencia. No, en relación a la profundidad, eso, digamos, justo mencionaba Guille el tema del tiempo, de la maximización del tiempo, son dos variables que están muy relacionadas. La profundidad va a ser lo que determine la cantidad de tiempo que cada persona puede bucear. Hay distintos, digamos, tipos de buceo, digamos, hay, por ejemplo, el buceo con nitrox, por ejemplo, que es un gas que permite maximizar el tiempo, pero normalmente cuando uno bucea con aire, la profundidad va a estar determinando la cantidad de tiempo. En ese sentido, hasta qué profundidad es posible está justamente determinado por qué tipo de aire tengas, pero como decía Nico, cuando uno está trabajando con algún proyecto en específico, lo que estamos haciendo es bajar a determinada profundidad para realizar una tarea en concreto. En mi caso, creo que trabajando, lo máximo que hemos llegado son a 20 metros, que se puede estar muy poco tiempo. Para relevar algo muy determinado y para, de algún modo, basarse en el registro fotográfico. Entonces, depende de las tareas que uno tenga, va a estar también planificando el buceo, ¿no? No sé cuáles han sido las experiencias y también los permisos, ¿no? Hay determinados permisos de acuerdo a qué tipo de uso uno sea. Básicamente, Sí, digo, para contextualizar esto también un poco de los permisos, de por un lado la parte de buceo y por otra parte lo arqueológico. Como que la idea un poco es, obviamente, como cualquier resto arqueológico, que a veces los naufragios nos pueden resultar muy familiares, o porque lo vemos en las películas como aventuras, entonces atrae mucho. Bueno, los restos arqueológicos son patrimonio, quiere decir que están de algún modo protegidos o considerados, que son como un legado del pasado, ¿no? Una vía de acceso única para conocer parte de nuestra historia, ¿no? Que hay que cubrirla, desentrañarla. Entonces, sin entrar en detalles, en nuestro país tienen protección estos restos, y por lo tanto, nosotros como profesionales tenemos que acreditarnos ante las autoridades de cada provincia de patrimonio, acreditar que somos profesionales y que tenemos responsabilidades si vamos a intervenir. Una vez que uno interviene en algún sitio arqueológico, obviamente se pueden hacer relevamientos, toma de medición, sin intervenir, digamos, sin alterar, sin tocar nada, pero aún así, y más aún cuando implica una excavación, tenemos que, está buenísimo, o sea, cada provincia, cada jurisdicción tiene que asegurarse que la persona que va a intervenir sea un profesional acreditado. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad y hay que asegurarse que no solo esos restos, sino la información que se obtiene pueda quedar para toda la comunidad, o sea, se saque el máximo provecho de información mediante las técnicas y el desarrollo de la disciplina arqueológica permite en cada tiempo. Eso por un lado. Bueno, después Andrés podrá contar un poquito más también cuando se tiene que ver, cuando se hacen extracciones, incluso que hay toda una complejidad. Por la parte del buceo también, porque incluso bajo el agua, una de las grandes ventajas que hay, a diferencia de la arqueología de tierra, nosotros podemos flotar o por arriba de un sitio arqueológico. Nos da una mirada, o sea, podemos acceder a ciertos lugares sin tener que pisar, por decirlo de un modo muy sencillo, o tener que poner tablas para pisar material frágil. Estoy tratando de ejemplos sencillos, pero básicamente también hay limitantes, que a veces es la escasa visibilidad, o el decenas de años o siglos se mantuvo entre ese ambiente, restos que también explicaba Andrés.
entonces material orgánico muy frágil, un canasto de mimbre, por ejemplo, se puede haber mantenido perfecto, pero si yo estoy buceando y aleteo muy fuerte, levanto el sedimento y empieza a despegarse del fondo ese elemento en perfecto estado. Entonces, sin querer estoy alterando ese sitio. Entonces, ¿qué implica eso? Que tenemos que estar entrenados como buzos, tenemos que tener las certificaciones no solo por una cuestión de seguridad, sino por una cuestión profesional que digamos, que acrediten que estamos habilitados para hacer ese trabajo, pero básicamente tiene que ver con la experiencia, en la práctica tiene que ver con poder tener la experiencia. Sí, quisiera agregar, sobre todo con el tema de la profundidad, ¿no? Que hoy, gracias a las tecnologías, podemos de alguna manera acercarnos, por lo menos de manera remota, a sitios que se encuentran a gran profundidad, sobre todo a partir de los robots operados de manera remota, los sonares, y bueno, y toda una batería de herramientas propias del ámbito de la geofísica que nos acercan o nos pueden llegar a brindar información de estos sitios. Pero, no obstante, la gran mayoría de los sitios se encuentran hundidos donde, digamos, en general dentro del contexto de las aguas continentales y sobre todo en aguas relativamente someras. Y nosotros como arqueólogos, para poder trabajar de primera mano sobre esos sitios y poder aplicar las técnicas de excavación, registro, etcétera, tradicionales, sí que estamos limitados por la profundidad. Y si bien hay una gran cantidad de proyectos que están en el margen de los 30, 40 metros, ya más allá de esa profundidad es muy difícil que se pueda trabajar cómodamente porque se requiere no solamente una capacidad técnica muy avanzada, sino que también por un tema de seguridad, tiempos de fondo, etcétera, la verdad que no merece la pena, a menos que se trate de un naufragio excepcional, como por ejemplo que están trabajando en las Islas Formigas, en Cataluña, un barco romano que están trabajando hace unos años, que está creo que a 46 metros de profundidad. Pero, digamos, dejando de lado esas excepciones, en general nosotros trabajamos entre la cota, o sea, sitios en el intermareal, y sitios que están a 10, 15, 20 metros, para trabajar más cómodamente. Entonces, haciendo un reconto, me quedo con algo que dijo Guillermo hace un rato, es su planificación es súper dinámica. Tienen plan A, plan B, plan C, para lo que va, no es algo estático. ¿Sí? Sí, yo creo que es algo inherente a la arqueología. Quizás uno va excavando y decís, bueno, planteás una cuadrícula y después decís, bueno, ampliemos para este lado porque el sitio está yendo para este lado. El problema es que esa discusión no la podemos tener en simultáneo en el momento que estamos excavando, sino hay que, hay que tenerlo planificado de antemano porque, bueno, tenés el turno de trabajo de los buzos arqueólogos, ¿no? O sea, creo que es algo inherente a la arqueología, pero que en un contexto subacuático se pone más a la vista. No tiene el cotidiano del habla mientras trabaja. De la discusión, porque por ahí somos 4 discutiendo un sitio, pero en superficie. Sí, justo, Guillermo, diste en el tema, porque hay una pregunta vinculada con eso, ¿no? Una pregunta del Facebook, como la puse ahí en el chat, ¿cómo es la comunicación dentro del agua? ¿Sí? ¿Cómo entre ustedes? ¿Pueden contar algo, Andrés? ¿Ustedes? Bueno, acá, o sea, lo que siempre tratamos de hacer en todos los proyectos que trabajamos con estas herramientas del buceo es hacer antes del buceo esta planificación y un briefing para saber cómo nos vamos a comunicar, ¿no? Y sobre todo, esto, o sea, como cuestión anecdótica, es bien interesante porque cuando hemos trabajado con Sergio, con Nico, que son de otro país, quizá la comunicación que tenemos y las señales que tenemos son un poquito diferentes. Entonces siempre es necesario repasarlas de nuevo, ponernos de acuerdo cómo vas a decir los números. Por ejemplo, cuestiones tan sencillas como los números, a veces es complicado decirlo, ¿no? Abajo del agua, ¿no? Los cientos y los miles en los bares y PSI, a veces suele causar un problema. Y entonces, generalmente, antes de bucear, en una preparación previa, y, o sea, también cuando se hace, y esta es una cuestión que decía Nico, ¿no? Cuando haces buceo ya pasando la cota de los 20,
tienes que tener una preparación mucho más profunda del el procedimiento que hay que hacer para bajar, ¿no? Ya no puedes subir directamente, sino que tienes que hacer una parada de descompresión, tienes que llevar otro tipo de equipo, diferentes gases, a tener un gas para bajar, un gas para estar abajo y otro gas para subir. Y entonces todo eso lleva una planificación bastante compleja, y desde ahí también está esta parte de la comunicación, que como bien decía Guillermo, es quizá un tema central, poderte comunicar con el otro y decir, tomar la decisión de parar, de continuar hacia otro lado, de seguir excavando y de replantearte muchas cosas que aparecen en el momento, ¿no? Y que no las puedes decir. También hay sistemas de comunicación abajo del agua, pero la realidad es que no se suelen, si bien existen, pero llevan algunas complicaciones, el tema de la comunicación arriba, abajo, entre nosotros, y además que son equipos bastante costosos, pero lo que tradicionalmente es esto, el lenguaje de señas, un lenguaje establecido para todos, y también llevar una tablilla y comunicarte a través de la tablilla escribiendo con un lápiz. Eso suena tonto, pero ayuda muchísimo. Quizás da para un paper el lenguaje simbólico dentro de la arqueología marítima. Totalmente. Total. Sí, sí, sí. Y ahora hay un tema importante, bueno, que eso ya lo están tocando bastante, el tema de la gestión patrimonial. Pero antes de entrar en eso, quizás nos puedan contar ustedes si están trabajando en conjunto, si tienen proyectos que están llevando a cabo, o con otros institutos, con otras organizaciones de otros lugares, y casos específicos que nos puedan contar desde cada equipo. Mónica. Sí, bueno, a lo largo de todos estos años, bueno, con Julieta y con Guillermo, y bueno, y también con Nico, todos nos fuimos conociendo a lo largo de nuestro camino desde estudiantes hasta hoy en el programa de arqueología subacuática, y después, bueno, hemos compartido proyectos, y ahora compartimos algunos trabajos de campo y otros proyectos, digamos, que, por ejemplo, Julieta con su doctorado, Guille con su trabajo profesional ahora. Pero la verdad es que estamos en contacto permanente y eso está buenísimo, porque es muy enriquecedor a partir de las experiencias de cada uno. Con respecto a los proyectos, digamos, que actualmente... Perdona, ¿te referías a gestión o investigación puntualmente? Y preferiría que cuentes un poco acerca de la investigación, porque, bueno, creo que igual gestión e investigación van de la mano para hablar justamente de todo el patrimonio. Pero yo como para cerrar el tema de lo que es la investigación, y también que hagan un poco hincapié en el tema del trabajo de laboratorio, que eso por ahí no sé si no hemos entrado específicamente en eso, pero brevemente, ¿no? Que nos cuenten un poco. La pregunta sería, ¿qué están haciendo hoy? Bien, aparte de estar en cuarentena, bueno, no, la realidad es que, y viene bien al caso comentar por ahí, nosotros en esta época del año solemos hacer bastante trabajo de procesamiento de la información recopilada en los trabajos de campo, que por condiciones climáticas las hacemos en época rondando el verano, antes o después. En esta parte del año hacemos procesamiento de esa información de más, bueno, por ahí después Juli también puede contar un poquito más de laboratorio. En el proyecto en el que estoy trabajando ahora tiene que ver también con algo que se mencionó al principio, de correr estas barreras entre lo que tradicionalmente era la tierra y el agua, como dos campos que, bueno, originalmente surgieron así porque quizás hubo una necesidad de especializarse mucho de los arqueólogos en técnicas bajo el agua, pero que claramente hoy por hoy responden a la realidad humana. Y nosotros estamos trabajando en la zona de centro y sur de Chubut, con la explotación, actividades de explotación de recursos marinos, o sea, básicamente en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, en una zona de archipiélagos que ahora hace unos años es un área protegida, el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. Se desarrollaron algunas actividades
incluyendo establecimientos para la explotación de aceite de pingüinos y de guano. Guano son las deposiciones de ciertas aves marinas, y que en la segunda mitad del siglo XIX estas actividades adquirieron bastante auge en distintas partes del mundo, en zonas costeras obviamente, y que se fueron sumando a la explotación que ya venía realizándose desde hace mucho tiempo atrás de caza de lobos y actividades balleneras. Entonces, bueno, como también explicaba Sergio, a veces los proyectos van surgiendo de distinto modo, a veces se comienza con el hallazgo de un naufragio, y a veces con el planteamiento de una temática, y se aborda en el terreno, ¿no? Y bueno, hoy por hoy estamos trabajando en un barco que se está identificando como ballenero en la zona de Puerto Madryn, cerca de para los que son de la zona, en el lugar conocido como Punta Cuevas, y en la zona del archipiélago, que es unos cuantos kilómetros más al sur, ahí en Chubut, y estamos realizando un proyecto donde estamos, por un lado, estudiando naufragios que están localizados en zonas cercanas a las islas, y construcciones en tierra que tienen que ver con los lugares donde se alojaban y se realizaban las faenas de explotación. Y paralelamente haciendo investigaciones de archivo vinculadas a la información histórica que hay. Y básicamente, para redondear, hay datos la historiografía argentina habla de estas actividades en forma muy general. Navegantes que han pasado por ahí mencionan algunos eventos, pero siempre todo esto está muy desarticulado, ¿no? Y de hecho, para aquel momento también ya estaban existiendo la colonia galesa en la zona de Madryn y Rawson, y en general se cuenta como eventos aislados, donde hay un montón de interacciones que no están representadas en los relatos, y creemos que este pasado fue muy dinámico, y que esta zona tenía mucha actividad, que los distintos grupos tenían vinculaciones, y de eso se sabe muy poco, y también coincide con un periodo muy particular de la historia argentina, que tiene que ver con que en la segunda mitad, sobre todo en las 3 últimas decenas del siglo XIX, hay un avance del Estado, desde la conocida y llamada conquista del supuesto desierto, hasta una idea de defensa de territorio, de soberanía, de incorporar estos territorios al mapa de la nación, ¿no? Así que es un periodo muy interesante para encarar desde diversas aristas. Estamos encarando, por un lado, la tecnología naval, qué tipo de embarcaciones se usan, por qué, cómo era la dinámica entre los distintos grupos al interior de cada grupo, la dinámica con poblaciones posibles, con poblaciones indígenas, colonos, la interacción con Malvinas, Punta Arenas, Patagones, que eran como los 3 polos poblados en este periodo, y bueno, y cómo era la actividad en la práctica. Ahí en ese periodo entra Piedrabuena, ¿no? En realidad se solapa porque Piedrabuena tiene su acción un poquito más temprana. Él fallece en 1880, 83, y bueno, pero es un aspecto interesante porque en los relatos, las historias, Piedrabuena tiene mucha historiografía, se ha hecho mucha historiografía sobre él, pero sus áreas de explotación lobera van como nodos, se menciona bueno, su punto de base de Patagones, pero después Puerto Santa Cruz, Isla de los Estados y la zona del sur del Beagle. Y es extraño justamente que no se hable de esto, y seguramente convivían, pero es un buen ejemplo Piedrabuena porque es típicamente lo que serían estos grupos en aquella época, o sea, grupos y embarcaciones multipropósito, que están en un momento lobeando, en un momento buscando ballenas, en un momento transportando leña y vendiendo en Malvinas, haciendo fletes entre Patagones y la zona de la colonia galesa. Bueno, y todo esto obviamente tiene una escala mayor que tiene que ver con los procesos a nivel global que están pasando de los mercados donde hay demanda de estos productos, ¿no? De cuero, de aceite, la industrialización que demanda aceites, lubricantes,
y la demanda del guano, que explota a partir de 1840 más o menos, por el agotamiento de tierras en Europa, y por el avance hacia el oeste en la frontera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es súper interesante y tiene muchas aristas. ¿Y ustedes, Nico, qué nos pueden contar acerca de qué están haciendo actualmente? Bueno, yo creo que históricamente, o por lo menos en la última década, he tenido la fortuna de poder elegir el tema de investigación prácticamente sin restricciones, y eso fue la verdad que muy positivo, muy bueno para, digamos, a nivel personal. Este tema de investigación tiene que ver básicamente con las transformaciones en la industria naval y en industrias vinculadas con la navegación, como puede ser la metalurgia, en época moderna. Los cambios que se sucedieron tanto en Europa, entre las potencias marítimas de la época, entre el siglo XVII y mediados del siglo XIX, los procesos de transferencia tecnológica, los conflictos que había entre estas potencias, la experimentación con nuevos materiales, los conocimientos que había en torno a esos materiales, los ritmos de cambio que se fueron sucediendo en uno y otro lugar, las adaptaciones, las copias. Bueno, la línea de investigación tiene que ver con todo eso, y tuve también la fortuna de, no por un capricho, sino por una realidad concreta, de conocer a gente de otros lugares. En primer lugar, porque los barcos que me interesan estudiar están dispersos por el mundo, entonces no me pude limitar al contexto nacional, por una cuestión temática propiamente dicha. Los barcos eran medios de transporte por excelencia desde el inicio de la navegación hasta época actual, y los restos de estos barcos se encuentran dispersos por todas partes. Y estos barcos nos hablan no solamente de los barcos en sí, la tecnología náutica, sino también de los procesos, la sociedad de la época a la que estaban vinculados. Entonces, en ese sentido, y como contaba al principio, luego del doctorado, lo que traté de hacer es ampliar un poco la escala y ver no solamente qué es lo que estaba pasando en Europa, sino también cuáles habían sido las implicancias de esta expansión del capitalismo y del mundo moderno en determinados lugares de América. Entonces me fui asociando poco a poco con distintos proyectos que tocan estas líneas temáticas, por lo menos, tal vez no de lleno, pero sí tangencialmente, para poder contribuir con estas líneas, y así fuimos armando, creo, en la práctica, más allá de las distancias que nos separan, un grupo internacional de trabajo en torno a estos temas particulares. Si bien nosotros solemos viajar bastante, digamos, cada uno obviamente tiene su lugar de trabajo en el país de origen, por decirlo, pero igualmente estamos sumamente vinculados por esto que son las temáticas. Como ejemplos, bueno, son muchos. Yo voy a dejar que Andrés y Sergio cuenten lo suyo, sobre todo los que están trabajando ahora para su doctorado, pero para dar una idea, sobre todo de esta idea de el naufragio, los elementos vinculados a un naufragio como expresión de la tecnología de la época, sí voy a mencionar un barco en el que estoy trabajando hace varios años en colaboración con el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, que es un transporte militar fletado por la Armada Británica que se une en el contexto de las guerras napoleónicas en 1813. Y este barco iba cargado a tope de pertrechos militares, pertrechos que iban desde armas de fuego personales hasta munición de artillería. Y lo interesante es que todas estas piezas estaban sin uso, y son miles y miles de piezas de un mismo tipo y sin uso, que tienen unas coordenadas temporales y espaciales muy bien delimitadas. Incluso hay algunos de los barriles que se encontraron que tienen la fecha, el mes y el año en que fueron cerrados. Junio, por ejemplo, junio de 1813. Entonces, nosotros tenemos una identificación concreta temporal muy interesante y de la procedencia de esos materiales para poder analizar, que en particular a mí lo que me interesa, poder analizar la tecnología metalúrgica en ese momento. Cómo era básicamente la tecnología de producción metalúrgica y los conocimientos de los metales en un contexto de industrialización creciente como el que estaba experimentando Inglaterra y Europa en aquel entonces. Entonces, a partir de la aplicación, y acá tal vez ya me voy metiendo un poco más en temas arqueométricos o temas de análisis de laboratorio, a partir de la aplicación de una serie de técnicas específicas, de un muestreo representativo de distintos materiales, no solamente de este barco, pero este barco es como tal vez la estrella en ese sentido, pero comparando los materiales de distintos barcos del periodo, hemos podido dar cuenta no solamente de procesos que tienen que ver
con la mecanización creciente de la producción en las industrias, con los ritmos de cambio, con el conservadurismo que había en determinados sectores de la industria, es decir, con la persistencia, si se quiere de alguna manera, de técnicas artesanales de producción en algunos elementos. Y también creo que hemos, al menos en parte, arrojado luz sobre procesos para los cuales apenas había documentación escrita, sobre todo por algo que comentaba Sergio antes, ¿no? Que hoy en día, sobre todo para contextos modernos, tenemos una información muy cuantiosa en términos históricos, escritos y documentales en general, gráficos también, acerca de determinadas tecnologías, como pueden ser, por ejemplo, los cañones o las anclas que llevaban a bordo los barcos. Pero hay otros elementos que, por un desinterés, o porque eran algo cotidiano, porque realmente no les merecía la pena registrar cómo se hacían en aquel momento, nosotros no tenemos constancia más que a partir de la materialidad asociada a los naufragios. Entonces, en el análisis de esa materialidad, estamos pudiendo dar cuenta de fenómenos relativamente recientes, porque estamos hablando de hace muy cerca, hace 200, 300 años, pero para los que no teníamos información. No quiero seguir contando casos, lo dejo tal vez a Sergio o Andrés que cuenten alguna anécdota particular. Sí, en realidad queríamos también un poco que nos cuenten por ahí, Sergio o Andrés, acerca de cómo trabajan la difusión, ¿no? ¿Cómo es la difusión de todos estos trabajos que están realizando con las comunidades locales, cómo se relacionan, ¿sí? Cómo la gente, cómo llegan, digamos, a través de la difusión con los grupos locales con los cuales ustedes interaccionan? Quizás, Andrés, vos nos podés contar algo de tu experiencia. Sí, claro, con gusto. Y justo creo que puedo agarrar el hilo de Nico y jalarlo al proyecto que justo en el que empezamos a trabajar, que es el proyecto de catalogación y diagnóstico de inventario de Banco Chinchorro, que, bueno, Banco Chinchorro está más o menos a 30 kilómetros, es un falso atolón en la frontera entre Belice y México, más o menos para que se den una idea. Es un falso atolón más o menos de 30 kilómetros por 20 de ancho, y alrededor y adentro del atolón hay 70 sitios arqueológicos registrados por nosotros. Y el proceso de investigación se dio a través de, bueno, en los 80s sucedieron estos procesos de cazatesoros, de saqueos que hubo en algunos barcos. Se conocía por la situación geográfica este lugar, pasan muchas rutas comerciales, de hecho, tanto de época colonial como actuales, al lado pasan, y hay naufragios tanto de época colonial como del último fue en los 80s. Entonces, se conocía de los naufragios que había en este sitio, y gracias primero a Pilar Luna en el 95 y luego a los trabajos que ha hecho la arqueóloga Laura Carrillo, se empezó a hacer un trabajo mucho más metodológico en cuestión de inventariar todos los sitios, y justo de ahí engarzo a esta parte de difusión y de trabajo con las comunidades, porque Banco Chinchorro tiene 3 pequeñas islas, en la que una de ellas, bueno, es el Caribe mexicano, entonces la vida, la vida natural es completamente otra cosa. Hay muchísimos animales y sobre todo hay mucha langosta. Y hay un grupo de pescadores de langostas que viven en Cayo Centro, en una de las islas. Y bueno, gracias al trabajo en conjunto con las comunidades de pescadores y nosotros como investigadores, se ha podido cada año encontrar más y más sitios arqueológicos, porque justamente la lógica siempre ha sido que nosotros como arqueólogos solo podemos ir quizá 1 o 2 meses al año a hacer estos trabajos de campo, pero los que están todos los días ahí son los pescadores, los prestadores de servicios de buceo turístico, y ellos son los que conocen los sitios, que saben dónde están los barcos, y gracias a esta relación que se ha podido establecer de pues una relación cordial y no no punitiva, digamos, de decir, hey, no toques, no agarres,
se ha podido desarrollar bastante bien el proyecto y cada año los propios pescadores nos dicen, miren, encontré otra cosa, ¿no? Encontré esto y tal. Y gracias a eso, nuestro catálogo, por un lado, está la investigación geofísica y por otro, lo que nos dicen los pescadores. También solo quería cerrar con que se ha hecho un proyecto para que los pescadores, además de ejercer la pesca, puedan prestar servicios turísticos como si fuera un sitio arqueológico de tierra, puedan llevar a gente a algunos sitios turísticos que por el momento todavía se está trabajando en cómo va a ser la visita. Ya están seleccionados los sitios en los que se pueden visitar, pero bueno, es darles también el uso del patrimonio como un recurso. Bien. Ahí, mira, justo hay una pregunta de una escuela. ¿Dice en la arqueología marítima o solo usan trajes negros? Ya que te reíste, Moni, escribí. Bueno, ahí escribo. Si existe alguna moda en la arqueología marítima en trajes negros, esa sería la pregunta. Les comento que hay muchos saludos desde el Facebook, ¿sí? Así que después cuando terminemos, pueden consultar la página del Facebook y ven los saludos que están teniendo. En relación a esto que estaba comentando Andrés, Julieta, ¿ustedes qué nos pueden contar acerca de cómo es la relación con las comunidades que trabajan, ¿sí? Con el entorno local? Creo que lo que mencionó Andrés está buenísimo, hablar de difusión es muy necesario, sobre todo porque uno de los grandes agentes de deterioro que podemos pensar que existen no solamente tiene que ver con los agentes, o sea, no solamente tiene que ver con el hecho de que está sumergido en muchos sitios, están sumergidos y eso hay agentes naturales que afectan, sino que necesitamos reforzar el vínculo con la comunidad para poner en valor el patrimonio cultural subacuático de una forma que realmente implique a las comunidades. Siempre hay una frase, solo se cuida lo que se conoce, ¿no? Entonces, en ese sentido, y siempre la arqueología subacuática está muy ligada a la idea de tesoro, ¿no? Como, bueno, el barco como un lugar donde hay un tesoro, donde los arqueólogos van y buscan el oro y las joyas, y hay mucho más que eso, eso definitivamente es una idea errónea, falaz. Entonces es necesario que estos sentidos comunes sean deconstruidos y podamos tener un vínculo con la comunidad más activo. En el caso, yo creo que Guille va a poder contar mejor sobre el proyecto en el que está trabajando, que me parece que es un ejemplo muy claro de participación ciudadana en la recopilación de información en torno a naufragios. No sé si querés contar, Guille. Bueno, sí, como no, gracias. Actualmente estamos armando, junto con un colega del CENPAD, con Gonzalo Bravo, que es biólogo marino, un proyecto de lo que se conoce como ciencia ciudadana, es decir, que la comunidad local, incluso los turistas, pueden involucrarse en el monitoreo de sitios subacuáticos. Nosotros estamos tomando naufragios y arrecifes naturales. Él lo ve desde el punto de vista de los naufragios como arrecifes artificiales, y a nosotros nos interesa desde el punto de vista arqueológico ver cómo la dinámica marina está actuando sobre el pecio en el proceso de deterioro del sitio. Bueno, es un sitio que está, si bien está en el submareal, lo afecta mucho porque sube la marea y se tapa, queda cubierto, cuando baja la marea queda medio naufragio descubierto, y bueno, cuando hay fuertes vientos y oleaje, el barco sufre bastante los embates. Así que un sitio dentro de todo muy dinámico. La ventaja que tiene este tipo de emprendimientos o de propuestas es que ayuda, por un lado, a que la gente se involucre con el patrimonio, pero también genera sensibilización, porque empiezan a caer en la cuenta de esos pequeños cambios que se producen y el impacto que tiene. Así que bueno, eso me parece por un lado muy importante. Y después por otro, también es
es muy importante el trabajo del día a día con la gente, sobre todo el diálogo fluido. Y en el caso puntual me parece que es importantísimo estar hablando siempre con lo que acá se conoce como el vivaquiano, el lugareño, el que conoce bien el lugar, como decía Andrés, y coleccionista. Tiene la sensación del coleccionista de que el arqueólogo le va a ir a sacar las cosas, sino que a nosotros nos interesa, por un lado, conocer sus colecciones, pero por otro lado, empezar a dialogar y ver si puede entender la dinámica o los problemas que trae su accionar del coleccionismo y como digamos, alentarlo a que tenga un vínculo más constructivo con el patrimonio, más que la extracción sistemática de materiales. Pero bueno, esos son dos puntos fuertes, y creo que es necesario, bueno, siempre estar tratando de hacer talleres, encuentros, salir del plano expositivo para entrar en diálogo, porque nosotros podemos parar con un PowerPoint, pero si no sabemos qué piensa el otro, es muy difícil. Mónica, te hago una pregunta que nos dejaron en Facebook para vos, que justo la respondiste en el chat que tenemos de Zoom, pero respondela generalmente para que los que están viendo Facebook Live sepan. Dice, para Mónica, cuando trabajan en los sitios tan al sur, ¿cómo hacen para resistir las bajas temperaturas y cuánto tiempo? Justo es algo que respondiste en el chat de acá. Sí. En general usamos trajes secos, lo que se llama trajes secos, trajes de neopren, que te mantienen aislado del agua, solo queda expuesta tu cabeza y tus manos, y eso permite que uses ropa de abrigo por debajo. Si el traje funciona bien, si te va bien, no te entra agua, a veces puede fallar. Pero estamos buscando una temperatura en verano de unos 13, 14 grados, para que tengan una idea. Entonces, como en general cuando hacemos trabajo de relevamiento, de excavación, estamos bastante estáticos, igual el frío pasa y a veces más de una hora, después de una hora ya comienzas a sentir frío igual. Me reía por la cara de Guillermo cuando dijiste puede fallar, me hizo acordar a tu Sam. Es que yo siempre digo que el traje seco es como un concepto hipotético. Es muy difícil que una persona se meta en el agua, se mueva y que el agua no entre. Es como, bueno, es un ideal. Ah, bien. Estamos rompiendo mitos. El traje seco para mí es un ideal. Es como la paz mundial, cosa que sería bueno que suceda. Les hago una pregunta mía de chusma, ¿no? ¿Cuánto pesan los trajes secos estos? ¿De cuántos kilos estamos hablando? ¿Cuántos gramos? ¿Tienen idea, más o menos? Qué buena pregunta. Y no solamente es el traje seco, que en realidad es de lo más liviano, sino que asociado al traje seco o húmedo, porque más o menos probablemente pesen parecido, dependiendo del grosor de los equipos. Después hay todo un equipo básico de buceo, hay un cinturón de lastre, que eso sí, en el caso de los trajes secos, vas a tener que llevar más lastre, porque el traje seco básicamente lo inflas de aire, y para compensar la flotabilidad del aire que tenés en el traje, tenés que agregar lastre. Entonces ahí se suman varios kilos de lastre, más de 10 kilos de lastre. Después tenés el botellón, o sea, la botella, que puede ser también de 12, 15, 18 litros, pueden ser 2 botellas. Entonces, en función de todo eso, yo creo que podemos llegar a tener encima entre 25 y 30 kilos. En algunos casos, fácilmente. Sí. El botellón pesa 20. Yo en mi caso tengo 20 kilos de botellón como tenemos todos, más con traje seco 13 kilos más. Y después sumémosle entre aleta, guante, chaqueta y traje seco y lo que fuera, deben ser por lo menos 6, 7 kilos más. Si alguien llegó a la cuenta, que haga los números, no lo hice. Sí. Por eso, casi 40 kilos. Es probable, sí, pero bueno, uno lo lleva distribuido, no lo lleva a UPA, ¿no? Entonces, pero... También aclarar que en el agua la flotabilidad tiene que ser neutra, en el sentido de que se compensan, digamos, se compensa la flotabilidad del traje, del aire, el aire que queda en el botellón, o será, bueno, dependiendo de si sea lleno o medio vacío, pero todo se compensa en general para que uno mantenga flotabilidad neutra, es decir, que bajo el agua uno no siente el peso en lo absoluto, es como si estuviera flotando. Sí, flotando en el sitio, ¿no?
Se padece hasta que uno entra en el agua. Es como que el momento más incómodo es el proceso de equipamiento, y cuando uno por ahí tiene que entrar de tierra y va caminando así como cargado con todo, y después una vez que el agua llegó a la altura del pecho o cintura, sí, digamos, a la altura del pecho ya es bastante más amena la situación. Bueno, muy Y bien. empieza el frío. Bueno, ya estamos casi en el cierre del conversatorio, ¿no? Hay un temita importante, está vinculado con o sea, lo que son los planes de manejo que se están generando, sobre todo en cuanto a lo que es la conservación de estos sitios. Quizás nos pueden contar algo muy brevemente, ¿sí? Porque ahora a las 5 ya tenemos que cerrar. Desde cada equipo, Sergio, quizás vos, por tu lado, nos podés contar algo, que estás trabajando en temas de conservación, acerca de los planes de manejo que están llevando a cabo, ¿sí? Muy brevemente, como para cerrar con eso. Bueno, aquí la verdad es que en temas de conservación, el experto es Andrés, que él es el restaurador, y bueno, yo en esos temas realmente no entro tanto, así que Andrés, si nos puedes hacer el favor, tú quizás, o Nicolás, no sé quién de los dos prefieran. Yo simplemente decir, porque tampoco soy especialista en conservación, ni mucho menos, que nosotros como arqueólogos somos un peón más dentro de un tablero no de 64 guerrilleros, sino de millones de personas, y en estos planes de manejo nosotros intervenimos en parte, pero también junto con autoridades y con las poblaciones locales, que en definitiva son los actores fundamentales, principales, para estar en contacto directo con este patrimonio. Y estos planes de manejo incluyen una gran multiplicidad de herramientas o de estrategias para poder ser definidos, y todo empieza con conocer ese patrimonio. Conocer no solamente el patrimonio desde el punto de vista documental, sino también conocer el estado en que se encuentran, y poder de alguna manera también, esto me parece interesante resaltarlo, evaluar a futuro cómo va a estar alterado por los distintos agentes naturales y antrópicos que operan sobre estos bienes. Desde la propia dinámica, por ejemplo, que puede tener del oleaje o la temperatura del agua, etcétera, y las variables que van interactuando a lo largo de los años, hasta el cambio climático también, ¿no? Un proceso natural, pero que está de alguna manera acelerado bastante por la acción del ser humano. Y para esto también incluso existen herramientas para poder jerarquizar cuáles son los sitios que están sujetos a mayor riesgo, ¿no? Hay herramientas hoy en día muy interesantes, sobre todo modelados climáticos que se están empleando, que cruzan información, cruzan variables de distinto tipo, variables ambientales, variables de las condiciones en que se encuentran los sitios, documentación histórica, por ejemplo, de la línea de costa, donde se encuentran, de cómo ha ido cambiando la línea de costa donde se encuentran los naufragios. Entonces, a partir de ciertos modelos, se pueden establecer lugares sensibles, por decirlo de alguna manera, o lugares que pueden estar sujetos a procesos de erosión, y que por ende uno puede suponer que van a estar sujetos a un deterioro más acelerado en el próximo tiempo. Entonces, en función de toda esta batería de análisis o de estrategias, hay otras, ¿no? Comento esta en particular porque me vino a la mente, pero en función de todo esto se toma una decisión, ¿no? Una decisión que tiene que ver con la preservación, la conservación de determinados sitios, que a su vez va a depender de los recursos disponibles, la importancia histórica de los sitios y demás. Hay que hacer una suerte de triage, como se hace en primeros auxilios, porque realmente es imposible conservar todo, y por eso es que hay una tendencia cada vez mayor también a preservar in situ, es decir, dejar las cosas en su sitio, no extraerlas, como se hacía hace décadas, que se extraían los cascos enteros de los barcos, sino dejarlos en su sitio, taparlos, aislarlos de las condiciones ambientales que pueden afectarlos de manera directa. Bien. ¿Y ustedes, Julieta, algún comentario sobre esto? No, me parece importante lo que mencionaba, esto del tablero, ¿no? Porque a menudo se piensan las disciplinas como entidades separadas, y sin duda el rol de la conservación tiene que ser transversal totalmente al proyecto, tiene que estar desde una primera instancia pensado, y bueno, como decía Nico, la conservación in situ es, dentro de los manuales de buenas prácticas, algo que se trata de llevar a cabo,
sobre todo por el hecho de que pensamos que siempre en un futuro las herramientas y las estrategias disponibles van a permitir gestionar los sitios de una manera mejor. Y es interesante también pensar que el cambio climático está sin duda afectando a la totalidad del patrimonio cultural. En el caso de, bueno, lo más claro es lo que puede pasar con la acidificación del océano, pero también podemos pensar en la gestión que tiene que haber de los naufragios que tienen cargamentos tóxicos, por ejemplo, que existen y son, digamos, un desafío para la gobernanza local, no solamente el trabajo de los y las arqueólogas el que tiene que estar atravesado ahí, sino, bueno, pensar en conjunto, y para eso la legislación es algo muy necesario. Pero bueno, como mencionaba Nico, tiene que ver con una interrelación de factores, y ni hablar de la disponibilidad de recursos y poder trazar líneas de acción concretas. Bueno, muy bien. Bueno, hemos llegado al cierre. Cristian, ¿algún comentario? No. Bueno, la verdad que bueno, hemos tocado diferentes temas dentro de lo que es la arqueología marítima, sobre todo para que bueno, nos pudieran contar exactamente qué están desarrollando como actividad, tanto desde la investigación como también desde la gestión patrimonial, que era muy importante. Así que en nombre del equipo, de los equipos que estamos organizando estos conversatorios, del equipo de investigación del Valle Calchaquí Norte y del equipo del Xincal de Quimivil, les agradecemos que se hayan sumado. Muchas gracias a los 6. Y bueno, seguramente cuando ya tengamos todo esto subido a las redes, ahí lo van a poder ver nuevamente. Y lo que sí, anunciamos el próximo conversatorio, va a ser la semana que viene, ¿sí? Ahora en diciembre, que ya cerramos el año, siempre lo veníamos haciendo cada 15 días, ahora va a ser cada una semana, van a ser los últimos 3, y tenemos uno la semana que viene, que se llama La vida en 2 valles de Catamarca en tiempos tardíos prehispánicos. Y van a participar 2 equipos de investigación, uno de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, que es el equipo de Paisajes Arqueológicos de Belén y su norte, del Valle de Hualfín, y otro equipo del Instituto de las Culturas del IDECU, que bueno, es un instituto de doble dependencia de la UBA y CONICET, que se llama Proyecto Arqueológico Cajón Tardío. Así que bueno, ya les pasamos el dato para el próximo conversatorio. Obviamente están todos invitados. Así que bueno, gracias, realmente muchas gracias y nos estaremos en contacto. Muchísimas gracias, la verdad Y un gusto realmente. Eso. Muchas gracias por invitarnos y darle el espacio a esta... Eso, creo que incluso entre nosotros generó espacios previos de debate entre nosotros para preparar un poco lo que queríamos charlar, y fue, la verdad, un descubrimiento súper lindo, y bueno, está buenísimo seguir motorizando estas redes de discusión. Así que muchas gracias. Bueno. Por muchos más. Acá ya hay un comentario, dice, les gustó la charla y quieren que en la próxima cuenten más sobre sus trabajos de sitios específicos. Ya vamos a armar otro entonces. Dale. Un comentario de Pedro Tomás. Bueno, gracias y bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias.